Una noche inolvidable. Saga Smitey Smith 2 por Julia Quinn. Prólogo. Winstead, tramposo. Daniel Smitey Smith pestañeó. Estaba un poco borracho, sí, pero tenía la impresión de que alguien acababa de acusarle de hacer trampas con las cartas. Le llevó un momento convencerse, pues apenas hacía un año que era conde de Winstead y todavía había ocasiones en que olvidaba volverse cuando le llamaban por su título. Pero no, él era Winstead, o más bien, Winstead era él, y... Hizo una inclinación con la cabeza y luego la sacudió. ¿En qué estaba pensando? Ah, claro. No. Habló despacio, bastante aturdido por todo el asunto, y alzó la mano para protestar. Tenía la certeza de no haber hecho trampas. En realidad, quizá fuera lo único de lo que estaba seguro después de la última botella de vino, pero no consiguió decir nada más. De hecho, casi no pudo ni apartarse a tiempo cuando la mesa se estrelló contra él. ¿La mesa? Por todos los condenados. ¿Qué tan borracho estaba? Pero estaba claro que la mesa se hallaba ahora volcada y las cartas por el suelo, y Hawk Prentice le gritaba como un demente. También estaría borracho. No he hecho trampas, dijo Daniel. Levantó las cejas y pestañeó, como si aquel gesto petulante fuera a despejar la capa vaporosa de ebriedad que parecía intoxicarla. Bien, todo. Volvió la mirada a Marcus Holroyd, su mejor amigo, y se encogió de hombros. Yo no hago trampas. Todo el mundo sabía que él no hacía trampas, pero era evidente que Hogg había perdido la cabeza y Daniel no podía hacer otra cosa que observarlo echando pestes, agitando los brazos y alzando la voz. Les recordó a un chimpancé, pensó Daniel con curiosidad, por supuesto, sin todo el pelo. ¿De qué habla? Preguntó a nadie en concreto. Es imposible que tuvieras un as, exclamó Hogg y se abalanzó contra él con uno de los brazos estirados a modo de acusación temblorosa. El as debería estar encima, indicó sacudiendo la mano hacia algún lugar en la zona próxima donde se encontraba antes la mesa. Bien, desde luego, no deberías tenerlo tú, balbució. Pero lo tenía, le contestó Daniel, ni enfadado, ni a la defensiva siquiera, expresándose con tal naturalidad mientras se encogía de hombros con un gesto de ¿qué más se puede decir? Imposible, contraatacó Hogg. Conozco todas las cartas de la baraja. Era cierto. Hogg identificaba siempre todas las cartas de la baraja. Su mente contaba con esa perspicacia tan peculiar. También era capaz de hacer operaciones mentalmente, de las complicadas, con más de 3 cifras. Llevó tanto y tomó tanto, y todas esas majaderías que le obligaron a practicar una y otra vez en el colegio. Visto en retrospectiva, seguramente Daniel no debería haberle desafiado una partida, pero buscaban diversión y con franqueza no esperaba ganar. Nadie ganaba jamás una partida de cartas a Hawk Prentice. Bueno, a excepción de él, por lo visto. Sorprendente, murmuró Daniel, bajando la vista a las cartas. Cierto que ahora estaban esparcidas por el suelo, pero él sabía qué cartas tenía. Se había sorprendido más que nadie al dejar sobre la mesa la mano ganadora. He ganado, anunció, aunque tenía el presentimiento de que aquel comentario sobraba. Se volvió a Marcus. Mira tú, ni siquiera le escuchas, le dijo Marcus entre dientes y dio una palmada ante el rostro de Daniel. Despierta. Daniel frunció el ceño y la nariz por el pitido en sus oídos. En serio, eso había estado fuera de lugar. Ya estoy despierto, dijo. Exigiré una satisfacción. Daniel le contemplaba con sorpresa. ¿Qué? Nombra a tus padrinos. ¿Me estás desafiando a un duelo? A eso sonaba, aunque claro, estaba borracho, y prefería pensar que Prentice también lo estaba. Daniel, cállate. Daniel descartó hacer caso a Marcus con un movimiento de la mano. Le quería como un hermano, pero podía ser un poco pesado a veces. Hogg. Entonces se dirigió al hombre furioso que tenía delante. No seas tan burro. Hogg se rió. Daniel se apartó de un brinco,
pero no lo bastante rápido y ambos acabaron estrepitándose en el suelo. Daniel pesaba al menos 5 kilos más, pero Hogg estaba rabioso, mientras él solo se sentía embotado por el alcohol, de modo que Hogg le endiñó al menos 4 puñetazos antes de que él lograra soltar el primero, y ni siquiera así consiguió alcanzarle, porque Marcus y otros pocos se interpusieron de un salto entre ambos para separarles. Eres un maldito tramposo, bramó Hogg, forcejeando contra los 2 hombres que le retenían. y tú eres idiota. El rostro de Hogg se alteró aún más. Recibiré una satisfacción. Oh no, de eso nada, escupió Daniel. En algún momento, probablemente con algún puñetazo de Hogg en su mentón, la confusión de Daniel había dado paso a la furia. Seré yo quien reciba una satisfacción. Marcus gimió. En el Patch of Green, dijo Hogg con frialdad, en referencia al lugar apartado de Hyde Park donde los caballeros solventaban sus diferencias. Daniel fijó la mirada en los ojos de Hogg. Al amanecer. Los murmullos se transformaron en un silencio mientras todo el mundo esperaba que ambos hombres recuperaran la cordura, pero no fue así. Por supuesto que no. Hogg alzó tan solo un poco la comisura de los labios. Así será entonces. Oh, por todos los condenados, gimió Daniel. Qué dolor de cabeza. No me imagino, la verdad, dijo Marcus con sarcasmo. ¿Por qué será? Daniel tragó saliva y se frotó el ojo bueno, el que Hogg no le había dejado morado la noche anterior. No te queda bien ser sarcástico. Marcus ni le hizo caso. Todavía estás a tiempo de poner fin a esto. Daniel miró a su alrededor, a los árboles en torno al claro, al césped de verde hierba extendida ante él, hasta llegar a Hogg Prentice y al hombre de pie que se hallaba a su lado inspeccionando su arma. El sol acababa de salir apenas hacía 10 minutos y el rocío matinal aún impregnaba con afán todas las superficies. Un poco tarde ya para eso, ¿no te parece? Daniel, esto es de idiotas. No estás para esgrimir una pistola. Seguro que todavía estás aturdido por la borrachera de anoche. Marcus desplazó la mirada hasta donde se hallaba Hogg con una expresión estremecida. Igual que él. Me llamó tramposo, dijo Daniel. No merece la pena morir por eso. Daniel entornó los ojos. Oh, por el amor de Dios, Marcus, no va a dispararme en realidad. Una vez más, Marcus dirigió a Hogg una mirada de preocupación. Yo no estaría tan seguro de eso. Daniel restó importancia a sus desvelos y volvió a entornar los ojos. Disparará al aire. Marcus sacudió la cabeza y se fue andando al encuentro del padrino de Hogg en medio del claro. Daniel les observó mientras inspeccionaban las armas y deliberaban con el cirujano. ¿A quién diantres se le había ocurrido traer a un cirujano? Nadie disparaba de verdad por esas cosas. Marcus regresó con expresión adusta y tendió a Daniel su arma. Intenta no matarte. Ni a él. Eso haré, respondió Daniel, intentando sonar lo bastante desenfadado como para quitarle preocupación a Marcus. Ocupó su puesto, alzó el brazo y esperó a que contaran hasta 3. 1, 2, 3. Por todos los muertos, me ha disparado, aulló Daniel, mirando a Hogg con conmoción furiosa. Bajó la vista a su hombro empapado de sangre por momentos. Solo era una herida en el músculo, pero, Dios bendito, cómo dolía, y era el brazo con el que disparaba. ¿En qué diantres estabas pensando? Gritó. Hogg se hallaba ahí de pie contemplándole como un imbécil, como si no fuera consciente de que una bala pudiera provocar sangre. ¡Maldito idiota!, balbuceó Daniel, alzando el arma para disparar a su vez. Apuntó a un lado. Había un buen árbol lo bastante espeso como para recibir un balazo. Pero entonces el cirujano se aproximó corriendo, explicando alguna tontería, y cuando Daniel se volvió hacia él, resbaló sobre un trozo de hierba mojada y su dedo apretó el gatillo, disparando antes de lo que había calculado. Maldición, el retroceso le dolió. Serás estúpido. Hogg dio un grito. A Daniel se le heló la piel, y con horror creciente alzó la vista hasta el punto donde Hogg se encontraba un momento antes.
Oh, Dios mío. Marcus ya se había acercado corriendo, igual que el cirujano. Había sangre por todas partes, tanta que Daniel alcanzaba a verla derramada por el césped, incluso desde el otro lado del claro. El arma se le escapó de entre los dedos y dio un paso hacia adelante casi en estado de trance. ¡Santo Dios! ¿Acababa de matar a un hombre? Traigan mi maletín. Aulló el cirujano. Daniel dio otro paso hacia adelante. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Ayudar? Marcus ya estaba al lado del padrino de Hogg, ofreciendo su asistencia, y además, ¿acaso no acababa de dispararle? ¿Era esto lo que se esperaba de un caballero? ¿Ayudar a un hombre después de pegarle un tiro? Aguanta, Prentice. Rogaba a alguien, y Daniel dio otro paso, y otro más, hasta que el hedor cobrizo de la sangre le alcanzó como un puñetazo. Un torniquete, dijo alguien. Va a perder la pierna. Es mejor que perder la vida. Hay que parar la hemorragia. Aprieta más. Mantente despierto, Hogg. No para de sangrar. Daniel escuchaba. No sabía quién decía qué, pero no importaba. Hogg se estaba muriendo, justo ahí sobre la hierba, y él lo había provocado. Había sido un accidente. Hogg le había disparado antes, y la hierba estaba mojada. Se había resbalado. ¡Santo Dios! ¿Sabían que se había resbalado? Yo. Intentó hablar, pero no tenía palabras, y de cualquier modo, solo Marcus le prestaba atención. Mejor que te mantengas al margen, dijo Marcus con gravedad. Está. Daniel intentó plantear la única pregunta que importaba, pero se atragantó, y luego se desmayó. Cuando Daniel recuperó el conocimiento, se encontraba en la cama de Marcus con el brazo vendado y muy apretado. Marcus estaba sentado en una silla próxima, mirando por la ventana resplandeciente con el sol de mediodía. Al oír el gemido del despertar de Daniel, se volvió con urgencia para mirar a su amigo. ¿Hogg? Preguntó Daniel con aspereza. Estaba vivo, o al menos lo estaba la última vez que he preguntado. Daniel cerró los ojos. ¿Qué he hecho? Tiene la pierna destrozada, explicó Marcus. Le alcanzaste en una arteria. No era mi intención. Sonaba patético, pero era la verdad. Lo sé. Marcus regresó a la ventana. Tienes una puntería terrible. Me resbalé, estaba mojado. No sabía por qué lo decía siquiera. No importaba, no importaría si Hogg hubiera muerto. ¿Qué diantres? Eran amigos. Esa era la parte más insensata de todo esto. Eran amigos. Él y Hogg se conocían de años atrás, desde el primer trimestre en Eton, pero él había estado bebiendo, Hogg también, y todo el mundo, a excepción de Marcus, que nunca tomaba más de una copa. ¿Cómo tienes el brazo? Preguntó Marcus. Duele. Marcus asintió. Es preferible que duela, dijo Daniel, apartando la mirada. Marcus probablemente volvió a asentir. ¿Sabe algo mi familia? No lo sé, contestó Marcus. Si no lo saben, se enterarán pronto. Daniel tragó saliva. Sucediera lo que sucediera al final, él sería un paria y el suceso salpicaría a su familia. Sus hermanas estaban casadas, pero Honoria acababa de debutar en sociedad. ¿Quién la aceptaría ahora? No quería pensar siquiera en cómo afectaría eso a su madre. Voy a tener que dejar el país, dijo Daniel con rotundidad. Todavía no ha muerto. Daniel se volvió hacia él, incapaz de creer la simplicidad de aquella afirmación. Si vive, no tendrás que marcharte, añadió Marcus. Era verdad, pero a Daniel le costaba imaginar que Hogg llegara a reponerse. Había visto la sangre, había visto la herida. Diantres, había visto incluso el hueso, ahí, al descubierto. Todos lo habían visto. Nadie sobrevivía a una herida así. Si la pérdida de sangre no lo mataba, la infección lo haría. Debo ir a verlo, decidió al final Daniel, haciendo un esfuerzo para incorporarse sobre la cama. Sacó las piernas por un lado y casi había tocado el suelo cuando Marcus le alcanzó. No es una buena idea. Tengo que ir a decirle que no fue intencionado. Marcus alzó las cejas. No creo que eso pueda importar. A mí me importa, dijo Daniel.
Puede que se haya personado el juez. Si el juez me estuviera buscando, ya me habría encontrado aquí. Marcus consideró aquello y luego se hizo a un lado manifestando por fin. Tienes razón. Le tendió el brazo y Daniel lo cogió para estabilizarse. Jugué a las cartas, dijo Daniel con la voz apagada. porque es lo que hace un caballero. Y cuando él me llamó tramposo, respondí, porque es lo que hace un caballero. Ahórrate esto, dijo Marcus. No, contestó Daniel misteriosamente. Iba a acabarlo. Ciertas cosas debían decirse. Se volvió a Marcus con ojos brillantes. disparé a un lado, porque es lo que hace un caballero. Y fallé. Fallé y le alcancé. Y ahora voy a hacer lo que hace un hombre. ¿Qué diablos? Acudir a su lado para decirle que lo lamento. Te llevaré allí, dijo Marcus. Poco más podía decir. Hogg era el segundo hijo del marqués de Ramsgate y tras el duelo le habían llevado a la casa de su padre en St. James. Daniel no tardó en determinar que no era bien recibido ahí. ¿Cómo? Bramó Lord Ramsgate, estirando un brazo para señalar a Daniel como si identificara al mismísimo diablo. ¿Cómo se atreve a asomar la cabeza por aquí? Daniel se quedó muy quieto. Ramsgate tenía derecho a estar enfadado, estaba conmocionado, estaba desconsolado. He venido a presentar tus últimos respetos. Lord Ramsgate le interrumpió con sorna. Estoy seguro de que lamentará enterarse de que todavía es un poco pronto para eso. Daniel se permitió un destello de esperanza. ¿Entonces vive? Apenas. Querría disculparme, dijo Daniel con fría formalidad. Los ojos de Ramsgate, saltones de por sí, aumentaron hasta alcanzar dimensiones imposibles. ¿Disculparse? ¿De verdad? ¿Cree que una disculpa va a salvarle de la horca si mi hijo muere? No es el motivo de que me encargaré de que acabe en la horca. No crea que no voy a hacerlo. Daniel no lo dudó ni por un segundo. Fue Hogg quien lo retó a duelo, dijo Marcus en voz baja. No me importa quién desafiara a quién, soltó Ramsgate. Mi hijo hizo lo que se esperaba de él, apuntó a un lado, pero se volvió entonces hacia Daniel con un chorro de veneno y de dolor. Le disparó. ¿Por qué tenía que hacerlo? No fue intencionado, dijo Daniel. Por un momento, Ramsgate se limitó a observarle. ¿No fue intencionado? ¿Esa es su explicación? Daniel no dijo nada. Sonaba poco convincente también para sus oídos, pero era la verdad, y era espantoso. Miró a Marcus con la esperanza de obtener algún consejo silencioso, algo que le indicara qué decir, cómo proceder en aquellas circunstancias, pero Marcus parecía tan perdido como él, y Daniel supuso que solo podía disculparse otra vez y marcharse, y eso habría hecho si justo entonces no hubiera entrado el mayordomo en la habitación para anunciar que el médico había bajado ya. ¿Cómo está? Quiso saber Ramsgate. Vivirá, confirmó el doctor, contando con que consiga evitar la infección. ¿Y la pierna? La conservará, de igual modo si evita la infección, pero tendrá problemas de movilidad y es muy probable que se quede cojo. El hueso se ha astillado, lo he encajado lo mejor que he podido. El doctor se encogió de hombros. Poco más puedo hacer. ¿Cuándo sabrá si se ha librado de la infección? Preguntó Daniel. Tenía que saberlo. El doctor se volvió. ¿Usted quién es? El indeseable que le disparó a mi hijo, replicó Ramsgate entre dientes. El doctor retrocedió con conmoción y también por su propia supervivencia cuando Ramsgate avanzó por la habitación. Escúcheme bien, dijo con malevolencia, avanzando hacia Daniel hasta que casi chocaron las narices. Pagará por esto. Ha arruinado la vida de mi hijo. Aunque viva, le habrá arruinado, con una ruina de pierna y una ruina de vida. Un nudo frío de inquietud se formó en el pecho de Daniel. Sabía que Ramsgate estaba alterado, estaba en su derecho de estarlo, pero algún otro elemento se había desatado. El marqués parecía desequilibrado, como poseído. Si muere, declaró Ramsgate entre dientes, colgará de la horca. Si no muere y escapa de algún otro modo a la ley, yo mismo lo mataré. Estaban de pie
tan próximos el uno al otro que Daniel sentía el aire húmedo que escapaba de su boca con cada palabra, y al mirar a los centellantes ojos verdes del hombre mayor, conoció el significado de tener miedo. Lord Ramsgate iba a matarlo, solo era cuestión de tiempo. Señor, empezó a decir, porque algo tenía que decir, no podía quedarse ahí y aceptar aquello como si tal cosa. Me veo en la obligación de decirle... No, soy yo quien va a decirle algo. Escupió Ramsgate. No me importa quién sea ni el título que su progenitor de mala muerte le haya transmitido. Va a morir, ¿me entiende? Creo que es hora de que nos marchemos. Intervino Marcus, metió un brazo entre los dos hombres y amplió con cuidado el espacio que les separaba. Doctor, dijo con un ademán al médico al tiempo que acompañaba a Daniel. Lord Ramsgate, cuenta los días que te quedan, Winstead, advirtió Ramsgate. O mejor aún, las horas. Señor, volvió a decir Daniel en un intento de mostrar respeto al hombre mayor. Quería llevar las cosas bien, necesitaba intentarlo. Es mi obligación decirle, ni me hable, interrumpió Ramsgate. Nada que diga ahora va a salvarle. No hay lugar en el que pueda ocultarse. Ramsgate miró a Marcus como si fuera un idiota. ¿Se creen que lo haré yo mismo? Es bien fácil contratar un asesino. El precio de una vida vale muy poco. Desde luego que sí. Volvió la cabeza con brusquedad hacia Daniel. Incluso la de este. Debo marcharme, dijo el doctor, y se fue. Recuerde esto, Winstead, concluyó Ramsgate arrojando su desdén venenoso por los ojos. Puede huir, puede intentar ocultarse, pero mis hombres le encontrarán, y no va a saber quiénes son. Por lo tanto, nunca les verá acercarse. Esa frase había obsesionado a Daniel durante los siguientes 3 años, de Inglaterra a Francia, de Francia a Prusia y de Prusia a Italia. La oía mientras dormía, en el rumor de los árboles y en cada pisada que percibía tras él. Aprendió a situarse de espaldas a la pared, a no fiarse de nadie, ni siquiera de las mujeres con las que buscaba el placer de tanto en tanto, y aceptó el hecho de que nunca volvería a poner el pie en suelo inglés ni a ver a su familia hasta el día en que, para gran sorpresa suya, Hogg Prentice se acercó cojeando hacia él en un pequeño pueblo de Italia. Sabía que Hogg había sobrevivido, recibía alguna que otra carta de su familia, pero no esperaba volver a verle, desde luego no en aquel lugar, con el sol mediterráneo calentando la antigua plaza del pueblo y los gritos de arrivederci y buongiorno cantados a través del aire. Te he encontrado, dijo Hogg al tiempo que le tendía una mano. Lo lamento. Y luego pronunció las palabras que Daniel jamás había pensado oír. Ya puedes volver a casa, te lo prometo.